Facultad de Ciencias y estoy realizando mi servicio en este proyecto. El proyecto, como comentan, se llama Pronóstico de Contingencias Ambientales por Ozono Troposférico con el uso de Temporal Fusion Transformer. Este proyecto fue bajo la supervisión del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar de este instituto. Para empezar, quiero motivar este proyecto debido a la alta dificultad de modelar el ozono troposférico. Como sabemos, es un contaminante secundario que se forma por procesos fotoquímicos donde están involucrados oxígenos de nitrógeno, componentes orgánicos volátiles y radiación solar en sus distintas componentes. Además, este componente o contaminante tiene altos impactos en la salud, propiciando enfermedades respiratorias y reduciendo la calidad de vida de los habitantes. Además, tiene retos en su predicción. Otros métodos tradicionales que son comunitarios representan retos en la cuestión de recursos y cómputo, ya que son altamente costosos. Entonces, como objetivo de nuestro proyecto es desarrollar un modelo de cómputo de bajos recursos computacionales y de bajos recursos económicos, por ejemplo, y además evaluar el desempeño de este modelo para ser utilizado en la toma de decisiones ambientales. Para empezar con este proyecto, hicimos la creación de una base de datos con datos obtenidos del Sistema Monitoreo Atmosférico, los cuales son públicos, y del Instituto de Geofísica de la UNAM. Esos datos fueron para las estaciones de CCA y Pedregal. De esta base de datos está conformado por parámetros como lo es los óxidos de nitrógeno, el ozono troposférico, monóxido de carbono, dióxido de azufre, partículas 2.5 micrómetros, temperatura, humedad relativa y radiación en sus componentes difusa, directa y global. Esta base de datos comprende un periodo de 2016 a 2024, debido a que es un prototipo, y también la base de datos fue de calidad baja debido a que contiene bloques de datos vacíos de periodos de incluso hasta meses. Una vez obtenida la base de datos, realizamos una imputación de datos por filtro de Kalman para bloques de horas menores a 10, y para bloques mayores de 10 horas los eliminamos, esto para reducir la afectación estadística por la imputación de datos. Finalmente obtenemos una base de datos de 71.547 datos de registros horarios, y de los cuales 56 representan contingencias ambientales y están comprendidos en 36 días únicos. Aquí les presento un mapa del sistema de monitoreo atmosférico, haciendo énfasis en las estaciones Pedregal y CCA. Lo siguiente es la metodología. El modelo que implementamos, como se menciona, es el Temporal Fusion Transformer, que está especializado en el manejo de series temporales con múltiples horizontes de predicción, tiene un método de selección de variables y además tiene capas de tensión. Configuramos el modelo para tener una ventana histórica de 21 días y un horizonte de predicción de 4 días. En un estudio anterior, utilizando Transformers, se encontró que la ventana histórica de 21 días obtenía muy buenos resultados, ya que encontraba o lograba capturar eventos climatológicos y eventos que tienen una influencia en la generación o acumulación de ozono. El modelo de Temporal Fusion Transformer fue presentado por primera vez en el 2021 en la International Journal of Forecasting, y en este paper se me muestra un diagrama de su arquitectura, la cual les voy a explicar. La primera parte de la arquitectura de este modelo presenta unos métodos de selección de variables temporales y variables estáticas. Finalmente, después pasa un long short-term memory, en lo que hará el modelo entender la dinámica temporal entre las variables para poder entender cómo se relacionan entre ellas en el tiempo. Pasarán los datos a un método de normalización en donde los datos se adecuarán para la siguiente etapa. En la siguiente etapa pasa por nuevamente otro estilo de network o machine learning, que es el Gated Residual Networks. Eso lo que hará es nuevamente adecuar los datos para pasar las capas de tensión. Estas capas de tensión lo que harán será interpretar qué variables tienen mayor importancia en la predicción de ozono, así como entender qué momentos en el tiempo son más importantes para hacer estas predicciones. Finalmente, esos datos nuevamente pasarán por procesos de normalización y adecuación para ser presentados como un pronóstico, como se muestra aquí. Una vez entendido el modelo, empezamos con la estructura de entrenamiento. El split que hicimos para la base de datos es estándar, de 70% de entrenamiento, 15% evaluación y 15% test. Normalizamos la base de datos por método de estandarización, esto porque fue el método que nos obtuvo mejores resultados. Y para el entrenamiento utilizamos métricas de evaluación continua, como pueden ser el error cuadrático medio y el error absoluto medio. Además, este modelo fue entrenado con una computadora de escritorio personal de gama media, con una GPU 4070 RTX de NVIDIA, una CPU i7 de 13ª generación de Intel, y el entrenamiento fue alrededor en un periodo de 6 horas. El producto final fue evaluado por precisión dicotómica, en la que se define por la cantidad de aciertos sobre la cantidad total de eventos.
En la parte de derecha les muestro un pedazo del código donde se muestran algunos de los hiperparámetros en el entrenamiento de este modelo. Como resultado, obtuvimos una métrica continua sobre todo el conjunto de test, que es aproximadamente 1 año y 2 meses, con un error cuadrático medio de 6.42 partículas por billón, un error absoluto medio de 13.65 partículas por millón y una R cuadrada de 0.5852, además de que obtuvimos para el año 2024 una precisión global del 95.7%. En la parte derecha es importante mencionar que nosotros consideramos una contingencia ambiental a partir de los 150 partículas por billón, y en este caso, en la franja verde, que está en esa parte, presentamos la contingencia que el modelo fue capaz de capturar en este periodo de años. Además, en las franjas amarillas y verde, podemos notar que con una tolerancia de 6 partículas por billón, el modelo podría haber sido capaz de alertar una contingencia ambiental. Sin embargo, al aplicar esta tolerancia de 6 partículas por billón, el modelo baja su rendimiento, su presión global dicotómica al 94%. En los colores rojos se muestran el resto de las contingencias del 2024, las cuales el modelo no fue capaz de capturar. Otros resultados de este modelo, como menciono, tienen que ver con la tensión. En la parte de izquierda está la tabla de tensión que le dio las variables, en las cuales podemos notar que pudo capturar una relevancia física, ya que toma valores de ozono troposférico anteriores como muy importante, y otras variables que están muy relacionadas en el proceso, como pueden ser la temperatura, el óxido de nitrógeno y la humedad relativa. En la parte derecha, esta es una tabla de tensión temporal, en la que nos menciona que el modelo toma como mucha importancia en general 3 días antes del evento o de la predicción, así como de 2 a 3 semanas antes del evento. Esto podría indicar que el modelo puede capturar justo las dinámicas o eventos climáticos que tienen influencia en la predicción o en la acumulación y generación de ozono. Finalmente les presento unos casos de estudio, el primero siendo la contingencia del 25 de mayo del 2024, donde vemos que el modelo fue capaz de predecir correctamente una contingencia ambiental con un error de décimas. Para el periodo de los 4 días tuvo un error cuadrático medio de 14.81, un error absoluto medio de 12.35 y un R cuadrado de 0.84. En esta siguiente diapositiva les muestro la ventana histórica y el horizonte de predicción para este evento. Notemos que el modelo nos muestra qué días les puso mayor atención para hacer sus predicciones y las predicciones. El siguiente caso de estudio es un día de 21 del 5 de mayo del 2024, el cual es un evento de contingencia, y el modelo fue capaz de acertar esto. Sin embargo, para los siguientes días su precisión baja y no fue capaz de capturar las contingencias que le suceden. Nuevamente aquí les muestro los errores asociados y las métricas. Les muestro también la ventana histórica y horizonte de predicción de este evento, notando que le tomó atención a distintos momentos en el tiempo, y a pesar de tener eventos de contingencia en su historial, decidió no marcar una contingencia, lo cual nos acierta que de alguna forma entendió que no iba a haber una contingencia a pesar de tenerlas en su ventana histórica. Como conclusiones, les puedo decir que obtuvimos un modelo de bajo coste computacional con alta precisión global, que sin embargo presenta limitaciones por falsos negativos en días críticos, una base de datos con limitantes, y que es preciso para bajas tolerancias, en las que aumenta su precisión en eventos críticos sin bajar tanto su precisión global. Nuestras propuestas para mejorar este modelo es modificar la ventana de historial y predicción, donde podemos reducir la ventana de predicción a menor de 3 días o 2 días para mejorar sus predicciones, aumentar la base de datos al incluir variables con relevancia física en el proceso, como pueden ser la velocidad del viento y la dirección del viento, aumentar la base de datos al incluir estaciones y así mejorar su relevancia en la Ciudad de México. También podemos aumentar el periodo temporal, reduciendo o aumentando el periodo hasta 1986 o 1984. Y otra propuesta es hacer colaboraciones con otros métodos y formar un modelo híbrido para la toma de decisiones ambientales y una mejor predicción de contingencias ambientales. Finalmente, me gustaría agradecer al Grupo de Cambio Climático de Radiación Solar, en específico al Dr. Román y al Carlos Gay, que me apoyaron y me asesoraron en todo este proceso y me dieron la oportunidad de trabajar en este proyecto. Al proyecto PAPIT por financiar este proyecto, a mis amigos y familiares por acompañarme y a mi novia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo de preguntas? Gracias, muy interesante trabajo, Joshua, felicidades.
Tu fortaleza es matemáticas, se ve. Por supuesto no te voy a preguntar de ese tema, pero sí te quisiera hacer una recomendación constructiva en el sentido de que no solamente tú, sino mucha gente habla de contingencias, pero realmente si queremos proteger la salud debemos hablar de la norma de calidad del aire. El establecer la norma de calidad del aire tiene un efecto exclusivamente en la salud, por eso existen esos valores, y el valor de contingencias hay aspectos también políticos y económicos, y por eso no es el mismo valor el de la contingencia que el de la norma de calidad del aire. Mi sugerencia, y quisiera saber tu opinión, es si esto, además de seguir el mismo tema de contingencias, podemos aplicarlo, pero yendo directamente al valor que afecta a la salud, a la norma de calidad del aire, en partes por billón. Ok. Como tal, justo este modelo se enfoca en hacer predicciones o ser capaz de modelar el comportamiento del ozono troposférico con la presencia de otras variables. Entonces, como tal, el modelo sería capaz de entender esta dinámica y enseñarnos justo qué valores son más extremos o ayudarnos a entender esto y saber que dependiendo de la norma podemos alertar más o menos contingencias. Como digo, este modelo está independiente de la norma que utilicemos y por ello podemos, por ejemplo, declarar la contingencia a partir de 100 y el modelo te dirá cuándo pasa o no de esos 100. Sobre lo demás, la verdad, pues creo que queda un poco fuera del ámbito de mi investigación. Como tal, justo mi investigación se enfoca en la construcción de este modelo y la predicción, y no tanto en la creación de las normas, pero pues sí, podemos hacer un proyecto que tenga en cuenta eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Si puedes poner la ecuación de precisión que utilizas? Claro. Son aciertos más... Los casos en los que falló, falsos negativos, falsos positivos. ¿Qué significa un falso negativo? Un falso negativo es cuando el modelo dice que no hubo, por ejemplo, en este caso, no hubo una contingencia, sin embargo lo hubo, ¿no? Básicamente eso es un falso negativo. Igual, y los positivos algo así. Los falsos positivos es cuando el modelo presenta que hubo una contingencia cuando en los datos reales no lo hubo. Bueno, entonces, yo tengo otra ecuación diferente, me gustaría que revisaras esa ecuación. Y la otra es de que si tienes muchos falsos negativos y muchos falsos positivos, dice que la presión baja, ¿no? Sí. Gracias. ¿Nos queda tiempo para una pregunta? Muchas gracias, Joshua. Hasta luego.